Buenas tardes a todos. Buenas tardes, bienvenidos todos. Este es tu espacio, es un espacio que producimos para ustedes. Mi nombre es Ángel García, soy gerente comercial de IGR. Esta tarde voy a participar como su moderador. Antes de comenzar, quiero dar las gracias y enviarles un saludo muy caluroso y respetuoso de parte de nuestro director, el ingeniero Daniel García Aguirre, quien les da la más cordial de las bienvenidas a este seminario web. El objetivo de este evento es brindar información relacionada a la prevención y mitigación del impacto de COVID-19 en las organizaciones. Hemos desarrollado la sesión con un equipo multidisciplinario de compañeros especialistas en diversas áreas como son tecnologías de la información, medicina, prevención de riesgos y medios de comunicación digital. Se han tomado como base las medidas propuestas por la Secretaría de Salud con la colaboración de Secretaría del Trabajo, las cuales fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Gracias por acompañarnos a este seminario web. Lo hemos preparado con mucho afecto y mucho profesionalismo para ustedes. Para nosotros es un honor poder servirles facilitando esta información y así, en conjunto con ustedes los presentes, contribuir a proteger a nuestras organizaciones y a la sociedad en general. El Instituto GR, en este instituto nuestro propósito es ser una empresa altamente humana que promueve el trabajo decente contribuyendo a la mejora de calidad de vida de nuestros colaboradores y clientes. Contamos con una amplia gama de experiencia en materias relacionadas al estudio del trabajo, en áreas como prevención de riesgos, salud ocupacional, medio ambiente y productividad. Actualmente tenemos oficinas en los estados de Guerrero, Querétaro y Chiapas, teniendo cobertura y clientes en 22 estados de la República Mexicana. Pues el Instituto GR se complace en presentar a nuestro compañero y amigo, el ingeniero Jaime Durán, quien además de ser nuestro orador el día de hoy, ocupa el cargo de gerente en la región sureste. Permítanme platicarles quién es el ingeniero Jaime Durán. Es ingeniero industrial con especialidad en sistemas de calidad y productividad, más de 10 años de experiencia como facilitador y administrador, también como gestor de sistemas de seguridad para empresas con apego al cumplimiento normativo y la autorresponsabilidad de las personas con la seguridad. Tiene amplia experiencia creando e impartiendo cursos orientados a la seguridad industrial y salud ocupacional, con conocimientos de coaching personal, procedimientos que salvan vidas y análisis de riesgos. Ahora, para dar comienzo, permítanme explicarles cuál va a ser la dinámica que vamos a tener el día de hoy. Básicamente, vamos a trabajar en un espacio después de las explicaciones que dé el ingeniero Jaime Durán para responder sus dudas y preguntas. Va a haber un espacio, un tiempo destinado para ello. Seguros estamos de que algunas de ellas estarán enfocadas a la parte de salud, por lo tanto nos acompaña el médico Miguel Betancourt, quien es el responsable de salud ocupacional del Instituto GR. Bueno, bienvenidos todos. Sin más preámbulo, esperamos de corazón que disfruten mucho este espacio y le cedo el uso de la palabra a mi amigo y compañero, el ingeniero Jaime Durán. Estoy a sus órdenes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Como ya me ayudó por ahí el licenciado Ángel, su servidor Jaime Durán. El día de hoy vamos a hablar acerca de algo bien interesante, que son las medidas para mitigar el impacto del COVID-19 en las organizaciones. Como ustedes saben, es un tema bastante actual, bastante importante, que ha generado expectativa y ha generado también muchos cambios a nivel cultural, a nivel salud. Evidentemente, en las organizaciones no podía ser diferente. Nada más un poquito de back, ¿no? Un poquito de cómo estamos el día de hoy. Por la conferencia que se dictó el día de ayer a las 19 horas, se daban números bastante, pues, realistas de cómo está la situación en México. Estamos hablando de 17,799 casos confirmados de COVID, los cuales han generado desafortunadamente 1,732 fallecidos en el país, ¿no? Es por eso la importancia y la relevancia de tener estas medidas, ¿no? Acatarlas, estar siempre actualizados, y de eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy.
Como comenta el licenciado Ángel, vamos a tener este espacio para poder tener esta retroalimentación, dudas, comentarios, estamos abiertos, estamos a la orden y pues sin más preámbulo vamos a iniciar. Cuando ustedes salen hoy a la calle es muy probable que vean personas que están laborando, ¿no? O inclusive ustedes sean parte de una actividad que el día de hoy todavía no se ha detenido y sigue adelante. Estas se llaman actividades consideradas esenciales y de acuerdo al Diario Oficial de la Federación, el 30 de marzo fue emitido un acuerdo en el cual se establecen las acciones extraordinarias para atacar la emergencia del COVID-19, una emergencia sanitaria. En este documento se establecen cuáles son las actividades consideradas como esenciales, iniciando con todas las propias de atender la emergencia sanitaria, que es la rama médica, paramédicos y todo lo que esté relacionado con el Sistema Nacional de Salud. Esto también de la mano con los que participan en el abasto de los servicios y la proveeduría, es decir, las farmacias, todo lo que tiene que ver con la disposición adecuada de los residuos peligrosos biológicos infecciosos y la limpieza y sanitización de las unidades médicas. Entonces, como se pueden dar cuenta, estas actividades no pueden parar, siguen tanto privadas como públicas, siguen operando. Adicional, están todas las involucradas en la seguridad pública y la protección ciudadana. Esto es la defensa y la integridad de la soberanía nacional. Ustedes pueden ver hoy en día que la milicia, la Guardia Nacional, las policías estatales, federales, todavía siguen operando, ¿no? Todavía están ahí dándonos servicio y ayudándonos a cuidar la parte de la seguridad pública en cada uno de los estados de la República. Adicional a estas actividades también están todas las relacionadas a la operación de los programas sociales del gobierno. Estas, obviamente, atendiendo a las necesidades propias de la sociedad y que, pues, a final de cuentas, ayudan a encaminar a todo lo que viene siendo los planes del gobierno, ¿no? Entonces, muchas personas han sido beneficiadas a la fecha y por ende no pueden parar. Adicional también están todas las necesarias a la conservación, el mantenimiento y la reparación de la infraestructura crítica, en donde se asegura la producción y la distribución de los servicios indispensables, los cuales son el agua, la energía eléctrica, el gas, el petróleo, gasolina, turbocina, el saneamiento básico de las ciudades, el transporte público, etcétera, ¿no? Todas estas, pues obviamente, sin ellas, muchas personas que hoy también están relacionadas con otras actividades, pues no podrían operar, ¿no? Es por eso que tampoco pueden parar. Y está la última franja de actividades consideradas como esenciales, en donde ya podemos ver también, aparte de los servicios sociales y aparte de los servicios a la comunidad, toda aquella infraestructura que se considera también particular o privada, adicional a la recaudación tributaria, ¿no? Es decir, las ferreterías, los servicios de mensajería, los aeropuertos, la cadena de frío, todo lo que viene siendo las telecomunicaciones, servicios privados, tanto de emergencia como funerarios y de inhumación, además de la industria de alimentos y bebidas no alcohólicas, ¿no? Por comentar algunos ejemplos de actividades consideradas como no esenciales. Hasta el momento, muy probablemente, al ver este slide, tú puedas verte identificado aquí, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Yo sí estoy en estas actividades, o mi empresa o mi organización se encuentra dentro de estas actividades consideradas como esenciales. Me gustaría en este momento lanzar un quiz, lanzar esta feedback que nosotros tengamos para ver si te puedes clasificar en dónde estás, si viste y entendiste en qué momento estás considerado como actividad esencial o no esencial. Entonces, por ahí si me puedes ayudar, administrador, con lanzar el quiz para que podamos continuar. Muy bien. De favor, ayúdenme a contestar estas dos preguntitas. ¿Cuál es el giro en el que se desenvuelve tu organización? Tienes ahí algunas opciones. Y posterior, ¿cuál es el giro en el que se desenvuelve tu organización, ¿no? Y al final de la votación vamos a ver cómo quedaron los resultados.
acuerdo, vamos a dar un minutito. Y una vez que tengamos todas las respuestas, por favor, vamos viendo los resultados. ¿Listo? Ya tenemos todas las respuestas. Tenemos a 63 participantes. Ok, dicen por ahí que no aparece turismo. Muy bien, correcto. Hay algunas donde no están consideradas como esenciales, efectivamente. Educación, calibración de equipos de medición. Saludos, Robert. Hotelería o turismo, efectivamente. Es correcto. Muy bien. ¿Hay oportunidad de ver los resultados? Ok. Muy bien. El 50% de nuestros asistentes el día de hoy están dentro de la industria de alimentos y bebidas no alcohólicas. Bastante interesante. Muchas gracias por acompañarnos. Por ahí el 21% en servicios públicos, que sí están considerados, transporte, salud por ahí también, y tiendas de autoservicio, ¿no? Es donde, y ferreterías, ¿no? Es donde se está yendo decantando más. También gasolineras, ¿no? Servicios de energéticos y servicios de almacenamiento también, ¿no? Aeropuertos, servicios financieros. Muy bien. Si se dan cuenta, por ahí hubo, muchas gracias por las respuestas del quiz. Se dan cuenta, por ahí han habido actividades que no están o no están consideradas como esenciales. ¿Esto qué significa? Hasta el día de hoy, y les platico algo que está sucediendo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social está haciendo visitas a las empresas y de alguna manera está haciendo la observancia de si es una empresa considerada como esencial o no. En el momento que la Secretaría del Trabajo llega a estas empresas o a estas organizaciones, lo que hace primero es definir si puede o no puede seguir operando como esencial y se les hace una invitación, en el caso de no ser esencial, a no continuar, ¿no? En el caso de ser esencial, pues tendrá que cumplir con todas las disposiciones que están consideradas en el documento que vamos a compartir y del que vamos a hablar ampliamente el día de hoy, ¿no? Es por eso que es bien importante de principio saber si la organización en la cual estoy tiene como objetivo o está considerada como una actividad esencial. Muy bien, vamos a continuar y más adelante vamos a seguir viendo comentarios y dudas. El día 24 de abril del 2020, la Secretaría del Trabajo hizo una publicación de una guía de acción para los centros del trabajo ante COVID-19. Esta guía ya tiene su versión número 3, inició el 1 de marzo, si mal no recuerdo, de ahí el 20 de marzo fue la primera edición, después el 1 de abril, y ahorita el 24 de abril ve la luz la tercera edición, ¿no? Este es un documento bastante completo, bastante bien definido. Por ahí nosotros tenemos los correos de todos y les vamos a hacer llegar una copia a sus correos para que ustedes puedan consultarla sin ningún problema. Sin embargo, sí me gustaría comentarles que de este documento nosotros estamos sacando 3 puntos básicos y muy importantes. El primero de ellos es el plan de atención en los centros de trabajo ante el COVID-19. Es decir, cómo tiene que
una organización, tener una planeación, ¿sí? Desde el principio para que puedan atender o puedan seguir operando, ¿sí? Puedan seguir realizando sus actividades en estas épocas de contingencia. El segundo criterio que nosotros vamos a estar evaluando o revisando en esta webinar es la clasificación de riesgo de los trabajadores por ocupación o por la condición de vulnerabilidad, ¿no? Esto es algo bastante básico, está definido en este mismo documento, está definido por la Secretaría de Salud y es muy importante que las organizaciones lo tengan considerado. Y el tercero son las estrategias generales de control. ¿Esto qué significa? Ya tenemos una planeación, ya pusimos por ahí en papel, en un cronograma, todas las actividades que se van a realizar, pero ¿cómo se van a llevar a cabo? ¿Cómo se van a controlar? ¿Cómo se van a medir? ¿Cuál va a ser, digamos, el objetivo de realizar esta planeación e implementar, ¿no? Entonces, son tres aspectos que nosotros vamos a revisar el día de hoy y que pues obviamente al estar dentro de una guía de acción es parte de lo que la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Salud esperan que todas las organizaciones lleven a cabo y es parte de la vigilancia que ellos de alguna manera pueden llegar a hacer a los centros y a las organizaciones en estos momentos, ¿no? Entonces vamos a continuar iniciando con el plan de trabajo en los centros o en las organizaciones ante esta emergencia del COVID. Les decía que iniciamos con una planeación. La planeación no es más que ver esto en blanco y negro, ¿no? Es decir, vamos a ver qué necesitamos y cómo lo necesitamos antes de la ejecución. No es simplemente ya sé que tengo que hacer y lo voy a ejecutar, sino cómo, en qué tiempo, bajo qué decisiones, ¿no? Y aquí es algo muy importante, o sea, en este punto se empiezan a tomar decisiones, se empiezan a ver si es necesario realizar cambios, si es necesario contar con algunos recursos, ¿no? Y por eso es importante tenerla en este nivel, en blanco y negro. ¿Cómo empezamos? Pues designar a una persona responsable del centro, de la organización, que nos ayude a mantener informados a todos los colaboradores del centro de trabajo. ¿Informados de qué? Informados de todas las actualizaciones que se vienen dando en estas conferencias de prensa que da el subsecretario López-Gatell todos los días a las 19 horas. Es importante que sean tomadas con la seriedad necesaria y esta persona será la designada de dar y mantener informado a sus compañeros, a la gerencia o a las personas que toman las decisiones, ¿no? Entonces, dentro de la planeación, este será el primer punto de 6, ¿no? Que es, ¿sabes qué? Ya designamos a la persona. ¿Qué sigue? Identificar si el centro de trabajo puede continuar laborando durante la Jornada Nacional de Sana Distancia. ¿Qué es la Jornada Nacional de Sana Distancia? Es un tiempo que consideró la Secretaría de Salud Federal para, de alguna manera, tener y guardar todas las precauciones y todas las, pues digamos, estándares de salud, de convivencia, y que hasta la fecha está hasta el 30 de mayo definida, ¿no? Esta fecha se ha movido. La última fecha que tenemos hasta el momento es hasta el 30 de mayo, ¿no? Es decir, seguiremos o se seguirá viviendo, operando de esta forma, por lo menos hasta el 30 de mayo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer en la planeación? Identificar si mi centro de trabajo, si mi organización puede operar bajo los criterios que marca la Jornada Nacional de Sana Distancia. Adicional, se tiene que identificar dentro del centro de trabajo al personal en mayor riesgo. Esto lo vamos a ver más adelante. Hay unas tablas que consideran, de acuerdo a la actividad que se realiza y de acuerdo a algunas situaciones de salud de la persona, si hay mayor o menor riesgo para poder seguir operando, en donde se tendrán que tomar decisiones, ¿no? Aquí ya tienes que tener en blanco y negro quiénes sí pueden hacer home office, quiénes pueden seguir laborando o realizando sus actividades en sitio, y esto implicará, pues obviamente, si estás en una empresa que tiene un sindicato, probablemente tendrás que hacer algunas situaciones con el sindicato, de toma de decisiones, brindar recursos necesarios para que las personas trabajen en teletrabajo
o en algunos horarios especiales o en días especiales, etcétera, ¿no? Esa es parte de la planeación que se tiene que llevar a cabo. Adicional, identificar las tareas o funciones susceptibles de flexibilizarse o realizarse desde casa, ¿no? O sea, es decir, vamos aterrizando esta parte. Si tu actividad requiere que tú obligatoriamente estés en un sitio, ¿no? ¿Qué va a pasar? Si eres parte de un grupo de riesgo o de mayor riesgo, ¿qué va a pasar? Hay que tomar decisiones, ¿no? Y adicional, como les comentaba hace un momento, ¿qué recursos, qué herramientas va a necesitar la persona para poder desempeñar su trabajo desde casa? Y esto inclusive lo vamos a ver más adelante con temas hasta de capacitación, ¿no? Otro de los puntos, el quinto punto de la planeación, es identificar las funciones que por su grado de exposición o atención al público sean más peligrosas o más riesgosas en este caso. ¿Por qué? Porque hay este tipo de interacciones, ¿no? Es decir, no todas las actividades tienen un grado de exposición similar. Hay algunas que tienen más relación con personas del exterior que otras. Hay algunas que son solamente áreas de soporte, ¿no? Entonces, aquí es como empezar a plantear una ruta crítica, es como empezar a plantear qué actividades sí se deben realizar sí o sí y qué actividades podemos flexibilizarlas o inclusive no realizarlas, ¿no? Entonces ahí es donde la operación, el servicio, o a lo que se dedique tu organización se vuelve más esbelta. A eso se refiere este punto, ¿no? Hasta qué tanto puedes dejar esbelta las actividades que la organización va a requerir ejecutar. Y finalmente, identificar estas actividades esenciales para mantener la actividad del centro de trabajo, considerando que no haya una variación o una pérdida de tiempo, de producto, de calidad, de servicio, de todo a lo que te dedicas a hacer. O sea, es decir, si por tomar decisiones ves una gran afectación en tu organización y no se puede realizar el trabajo porque no cuentas con los recursos, tanto humanos, materiales, tecnológicos, etcétera, es el momento de tomar decisiones dentro de tu planeación. Es decir, si se van a hacer inversiones, si se van a hacer contrataciones temporales, si se van a hacer inclusive hasta paro de actividades temporales, etcétera, ¿no? A eso es a lo que se refiere este punto. Entonces, tienes 6 grandes puntos o 6 grandes bullets dentro de tu planeación que tienes que poner en blanco y negro. Ese es el primer paso, ese es donde tienes que empezar a ya generar la carnita y empezar a ver dónde le vas a meter mano, dónde le vas a meter tijera y nos vamos hacia adelante. El siguiente paso de la planeación entonces es la información y la capacitación, ¿sí? ¿Qué vas a informar a las personas y con qué periodicidad? Informar sobre los signos, síntomas y medidas planteadas en la Jornada Nacional de Sana Distancia. Este es uno de los básicos, no puedes dejar de informarlo, ¿sí? Hay que colocar en múltiples lugares visibles las infografías oficiales que está determinando la Secretaría de Salud y además dar a conocer a los trabajadores el teléfono de emergencia de la autoridad sanitaria. ¿Esto qué significa? Estas infografías están ahí, están disponibles para consulta y es muy importante que la persona que sea la responsable de dar esta información o los responsables de dar las difusiones a las personas las conozcan y sepan dónde consultarlas. Hoy por hoy esta información se puede encontrar en la página de Gobernación, en la página de la Secretaría de Salud e inclusive en este documento, ¿no? Que es la guía de acción para los centros de trabajo ante el COVID, también viene como anexos, ¿no? Entonces, está para la consulta de las personas, no hay una complicación. También es necesario comentarles que la Secretaría de Salud y del Trabajo, al hacer las visitas, no es requerido hacer una inspección visual, pero sí te piden evidencias de si tienes o cuentas con estas infografías, ¿no? Por ahí hay organizaciones que pueden decidir, ¿no? O si está dentro de sus estándares, decidir hacer sus propias infografías. Se aconseja o se prefiere que tengan la misma información, que esté dictada la fuente, que viene de tal infografía, de tal fecha, de tal documento, para que se pueda dar como un soporte de que se está yendo hacia esa información y no es una información diferente, ¿no? Eso es muy importante. Y de lo contrario, si la organización decide que sean estas infografías, es lo que te pide
también la propia autoridad, ¿no? Entonces, tienes cómo elegir y tienes cómo dar a conocer esta información. Adicional, la capacitación. Hay que capacitar a los trabajadores en los higiénicos, ¿no? Es el lavado frecuente de manos, cómo realizar este lavado de manos, ¿no? La etiqueta respiratoria, que es, bueno, si tiene una persona que estornudar, pues hacerlo con el antebrazo, ¿no? Hacia el codo. El saludo a distancia, y bueno, algunas cosas que son básicas, la gente tiene que tener capacitación al respecto. No es nada más, ya te lo dije, hay que tenerlo, hay que soportar la capacitación, es algo que es necesario, ¿no? Además, algo muy importante, preparar a los trabajadores para que puedan asumir y realizar diferentes funciones ante posibles ausentismos. Hoy por hoy, pues obviamente las empresas empiezan a dividir las actividades y es muy probable que haya personas que empiecen a hacer el home office. Entonces, ¿quién va a hacer su actividad, no? Cuando es una actividad necesaria en físico, pues muchas personas van a empezar a tener multitareas, ¿no? No nada más sus propias actividades, sino actividades de otros compañeros. Y aquí es importante realizar la capacitación de estas actividades. No puede ser nada más, pues ya te dije lo que tienes que hacer y a ver cómo te sale. Tiene que haber una capacitación formal y adicional, nos están recomendando acceder a una página del gobierno federal que se llama Juntos por el Trabajo, en el cual vienen guías y consejos prácticos para aprovechar el teletrabajo, ¿no? En esta página se pueden encontrar desde cómo hacer uso de las herramientas electrónicas, como lo estamos haciendo en este momento con los webinars, qué tienes que hacer para el teletrabajo, cómo organizar o administrar tus horarios, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera ahí está, ¿no? Y es importante que sea parte de la capacitación formal para no tener esta variación de que, bueno, yo ya le dije que se fuera a trabajar en casa, pero en realidad no sé si sabe, si no sabe, si cuenta con la herramienta y todo lo que venga derivado de ello, ¿no? Muy bien, vamos a continuar. Dentro de la planeación también vamos a encontrar medidas de prevención. Si vamos a poner en blanco y negro esto, vamos a ver que tenemos que poner también las medidas de prevención que se van a ejecutar. Esto va de la mano con la limpieza permanente del centro de trabajo y los lugares donde se van a realizar labores, ¿no? Dentro de la organización, proveer de productos sanitarios y de equipo de protección personal a los trabajadores. Estas incluye pues obviamente el cubrebocas, los guantes, caretas faciales, todo lo que sea necesario de acuerdo a la actividad que van a realizar. También está el contar con depósitos de productos desechables y de uso personal, desde el almacenaje hasta la disposición final. ¿Esto qué significa? Como son productos desechables y de uso personal, no deberían ir obviamente mezclados con la basura general, ¿no? Entonces es necesario mantener un depósito para ello. Adicional, hay algunas medidas como escalonar los horarios para el uso de las instalaciones que son comunes o de uso común, ¿no? Como por ejemplo puede ser los comedores, los sanitarios. Por ahí puede haber alguna complicación. Digo, es muy fácil de repente estipular horarios de comida. Sabes que tal equipo de trabajo va a comer de 12 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, etcétera. Los sanitarios probablemente pueda ser una complicación, pero sí es importante que sea considerado el hecho de no mantener muchas personas o a muchas personas en un solo lugar. Por eso se puede administrar o se puede jugar un poquito con el tema de los horarios. Otro de los temas es la separación de las estaciones de trabajo. Aquí sí es un tema totalmente visible y necesario. Cuando son estaciones compartidas, tenerlas a una distancia de 1.5 a 2 metros, ¿no? Esto tendrá que ser inclusive hasta con mediciones, ¿no? En el hecho de poder cumplir con esta medida de prevención. Y adicional, incrementar la frecuencia de los servicios de transporte cuando la propia organización le brinde transporte a sus trabajadores, ¿no? Entonces, si se dan cuenta hasta aquí, estamos hablando de medidas de prevención que tienen que estar dentro de tu planeación y que más adelante vas a ejecutar, ¿no? Adicional, tiene que haber una instrumentación de un control de supervisión general para ingresar y salir del centro de trabajo. Al principio, cuando se habían dado la primera y la segunda edición de esta
de este documento se hablaba del ingreso. Sin embargo, aquí también se está considerando también la salida, ¿no? Y dentro de nuestra planeación ya tiene que haber cómo tomar decisiones de enviar a su domicilio particular al personal que tenga síntomas de la enfermedad. Esto cuando no hay complicaciones. O sea, es decir, si hay personas que empiezan o que tienen síntomas iniciales, tienen que ser remitidos o enviados a su domicilio particular. En el caso de que haya algunas situaciones, ¿no? Cuando hay dificultad para respirar, dolor en el pecho, etcétera, aquí sí hay que remitirlos al centro de salud más cercano, ¿no? Adicional, como les decía hace rato, hay que identificar a los trabajadores que hayan estado en contacto con una persona infectada y enviarlos a su casa. Esto es desde familiares, proveedores, clientes, compañeros de trabajo. Es necesario que el primer paso sea siempre, ¿sabes qué? Hay que enviar a casa. Y llevar el registro del personal incapacitado y evaluar posibles casos de contagio. ¿Con qué personas han tenido relación? ¿Sí? Con qué personas han estado relacionándose para poder determinar si hay una o puede haber una probable afectación mayor, ¿no? Entonces, hasta aquí les quiero comentar que esta información la vamos a ver vinculada más adelante en las acciones que se van a llevar a cabo ya no tanto en la planeación, sino ya en la ejecución, ¿no? Pero es necesario que estén dentro del blanco y negro que vamos a estipular. Y finalmente, la vigilancia y la supervisión de mecanismos de monitoreo para los trabajadores que estén en aislamiento, ¿no? O que estén en cuarentena, y en caso de ser necesario, pues contactar a la autoridad sanitaria, ¿no? Por ahí está el número 800, que es el de la autoridad, y es necesario pues llevar ahora sí que el registro, ¿no? Así como monitorear las disposiciones que establecen las autoridades competentes para la modificación de acciones en el caso de las actualizaciones que se van a ir dando, ¿no? Entonces, hasta aquí sí me gustaría hacer una pequeña pausa para ver con Ángel si tenemos por ahí preguntas, dudas o comentarios de la audiencia para que podamos satisfacerlas y seguir hacia adelante en caso contrario, ¿no? Entonces, Ángel, ¿me ayudas con eso, por favor? Sí, con mucho gusto. Mira, de momento preguntas escritas no tenemos en el panel, pero sí me gustaría invitar a ver, aquí tengo una. Me están haciendo una, permíteme, por favor. Dame un segundo, estimado Jaime. Les comento, estimado, querido auditorio, que tenemos ahí en la pantalla dos opciones. Una es la de levantar la mano. En este momento tenemos a Jorge Dávila con la mano arriba. Entonces, si eres tan amable de escribir tu pregunta, Jorge, y la comparto para que Jaime la conteste con mucho gusto. Y también los invito a todos a que si tienen alguna pregunta, con todo gusto lo podemos externar en este momento. Y también al finalizar la sesión, tendremos un pequeño espacio por si hay más preguntas, ¿no? A ver, aquí, querido Jaime, mira, la primera pregunta dice, para el momento de la salida, ¿qué actividades recomiendan realizar? La salida del personal, quiero entender. Pregunta Marcela Edith Maldonado. Como Esa es una parte de de las los preguntas. síntomas. Esa es una de las preguntas, y si me permites de una vez te hago la segunda. Si Claro. se llegara a detectar un caso sospechoso, la autoridad puede ordenar el cierre del centro de trabajo, aunque sea una actividad esencial. Esa es la segunda. Y la tercera dice, acerca de oficinas de los artículos con lo que ingresan, ¿cómo evitar tener estos accesos? ¿Qué es lo que recomienda? Esa es la pregunta. Contestamos esa si gustas y sigo capturando más preguntas. Sí. Bueno, mira, déjame contestar la primera. Digo, la primera son los filtros, son los mismos filtros que se consideran tanto de inicio como de entrada como de salida, ¿no? También después de dar mi opinión al respecto, sí me gustaría darle o cederle un poquito la palabra al doctor Betancourt para que nos dé su punto de vista desde la parte médica.
La segunda pregunta con respecto a si una empresa considerada como esencial puede ser invitada al cierre cuando se detecta algún contagio, la respuesta es sí. La Secretaría de Salud tiene varias instancias, una de ellas que trabajan en conjunto, una de ellas es la COFEPRIS, en la cual sí puede hacer la vigilancia hacia las empresas y en caso de poderse detectar y comprobar algún tipo de foco de contagio, sí los pueden invitar a cerrar, ¿no? Entonces, por eso es importante llevar a cabo y tener el monitoreo constante de cómo se está desarrollando dentro de nuestra organización para tener el soporte y si en un momento dado llega a darse algo de esta índole, poderle comprobar a la instancia gubernamental, pues las acciones que están realizando y el por qué sí, pues se puede seguir operando, ¿no? La tercera pregunta, comentabas, Ángel, ¿me la puedes repetir, por favor? Se trata de cómo administrar los objetos que entran al establecimiento y cómo administrar el espacio en las mesas de trabajo o los escritorios en oficinas. Te aprovecho Okay. para hacerte extensivo un comentario de parte de Jorge Dávila, Grupo Bimbo. Está comentando que justamente estas medidas de prevención son las que se están aprovechando en Grupo Bimbo y están encaminados por la misma ruta. Gracias, Jorge, por el comentario. Qué bueno que nos estás acompañando. Un saludo cordial. Ingeniero Jaime, vamos a continuar, por favor. Sí, claro, muchas gracias. Sí, efectivamente, creo que la pregunta va hacia el tema de la sanitización de las superficies y los objetos, si mal no estoy entendiendo, y hacia los espacios, cómo se deben guardar, ¿no? En áreas de trabajo. Bueno, yo lo que les puedo comentar y aportar en esta situación es, sí existen medios de cómo limpiar, o por lo menos se ha aconsejado, ¿no?, realizar una mezcla de agua y cloro para poder sanitizar las superficies y los objetos, obviamente que están en el uso cotidiano de las organizaciones y también aplica o puede aplicar para las que ingresan, ¿no? Obviamente ahí se tienen que tomar decisiones sobre el volumen, ¿no?, los horarios y obviamente la periodicidad de esta sanitización, ¿no? Inclusive le voy a ceder la palabra al doctor Betancourt. Y en el tema de los espacios, pues pareciera sencillo, ¿no? Sin embargo, cada quien conoce su organización y sabe sus espacios. Te pide tener de 1.5 a 2 metros lineales entre persona y persona cuando existan centros de trabajo o lugares de trabajo que sean compartidos. Es decir, si una persona tiene una oficina propia, pues evidentemente no va a tener contacto constante con personas, pero si hay áreas de trabajo donde hay estos módulos que están, pues obviamente armados para que sean varios, pues sí se tendrá que tomar las decisiones de mover a personas, puesto que estas no se pueden mover. Si son escritorios móviles, pues obviamente sí tendrán que guardar esta distancia, ¿no? Entonces, espero haber contestado las preguntas. Doctor Betancourt, ¿me puedes ayudar, por favor, con tus comentarios con respecto a estas tres primeras preguntas? Ok, muy buenas tardes a todos. Es un gusto tenerlos aquí. Me presento, mi nombre es Miguel Betancourt, soy médico encargado del área de seguridad laboral, de gestión de riesgos. En concreto, sobre las menciones que hacían para el procedimiento de salida, ¿qué procedimientos de salida se pueden tomar a cabo? No hay nada como tal escrito determinado en las publicaciones oficiales. ¿Qué procedimientos de salida sí se podrían sugerir? Para personal que no tiene transporte, podría proveerse un transporte común, ideando siempre la probabilidad de mantener lo que es la sana distancia en ese mismo transporte y posteriormente también la aireación de este mismo. Entre otras cosas, también podría realizarse o se sugiere la realización de que ningún objeto que se utilice dentro de la institución donde se está laborando puede llegar a salir. La mayoría de las instrumentaciones o equipos de protección personal deberán de sanitizarse dentro de las instalaciones. Nadie debería de llevarse ningún equipo de protección personal o algún anexo.
Con respecto a la desinfección de los objetos, es muy común, la duda suele recomendarse también por parte de la Secretaría de Salud, también por la CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos. 2 procedimientos, primero de limpieza con agua y jabón, cualquier superficie que sea comúnmente utilizable, entre ellas perillas, escritorios, algún otro utensilio que se utilice, y consecuentemente generar también una desinfección con soluciones preparadas, ya sea con alcohol o con cloro. Estas 2 medidas deben de realizarse de forma reiterativa a lo largo del día en todos los turnos de trabajo. Esto con miras a poder disminuir el peligro de contagio de esta enfermedad. A su vez, como otra recomendación, con base siempre al programa de limpieza y orden, mantener lo indispensable para poder trabajar dentro de tu área de donde realizas tu desempeño. ¿Qué significa esto? Que a lo mejor en algún escritorio, retratos, algún equipo anexo que no se utilice, eso sería necesario, evidentemente, retirarlo. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Por ahí tengo un comentario, una pregunta de Roberto Ruiz. Dice, ¿qué pasa con consultorías como la suya en la que brindan servicios a empresas que sí son consideradas como esenciales? Muy bien, esta es una muy buena pregunta, Robert. Fíjate que estamos haciendo home office. Nosotros, por parte de la dirección y las gerencias, se tomó la decisión de no asistir a la oficina y estamos haciendo home office. Sin embargo, se le está dando servicio de urgencia a las compañías, empresas u organizaciones que tienen actividades esenciales y que necesitan dar cumplimiento a la autoridad y dar cumplimiento a todo lo necesario en cuanto a seguridad e higiene se refiere. Entonces, nosotros ya tenemos un protocolo de acción para poder atender a estas compañías, a estas organizaciones, desde la salida, ¿no? Si hay necesidad de viajar, que es lo más común, cuáles son los protocolos de salud que se están siguiendo y también para poder dar cumplimiento a estos filtros de ingreso que las organizaciones están llevando a cabo, ¿no? Entonces, sí comentarle a nuestros clientes que se mantengan, pues ahora sí que tranquilos en este hecho, estamos tomando las medidas necesarias y así va a seguir siendo en cuanto se levante, pues obviamente la situación, ¿no? Al 30 de mayo. Entonces, pues básicamente es lo que tenemos. Hay bastantes comentarios y preguntas, les agradezco mucho esta interacción. Vamos a tener otro espacio para poder contestar al final. Si me permiten, vamos a continuar con el tema para poder dar seguimiento, ¿no? Entonces, les decía, bueno, esto es lo que tiene que ver con la planeación y más adelante ya podemos encontrar la clasificación de nivel de riesgo a los trabajadores, ¿no? Esto es muy importante porque, como les decía hace rato, es parte de la planeación, ¿no? Es parte de lo que se tiene que poner en blanco y negro. La Secretaría del Trabajo y de Salud consideran que existen 4 tipos de riesgos de acuerdo a la ocupación, ¿no? Desde el riesgo bajo hasta el riesgo muy alto, y esto depende mucho del personal ocupacionalmente expuesto y la actividad que van a realizar. En el caso de las actividades de riesgo bajo, encontramos a los trabajadores que tienen contacto ocupacional mínimo con el público en general y otros compañeros de trabajo. Son ocupaciones que no implican contacto frecuente y cercano o de exposición a fuentes con posibilidades de contagio, ¿no? Como por ejemplo, la actividad que nosotros realizamos de asesorías, de repente de ir a hacer algún levantamiento. Estas son actividades que se consideran de riesgo bajo en el sentido que nuestra ocupación no implica estar constantemente realizándolo en estos momentos. En el riesgo medio se encuentran trabajadores con contacto altamente frecuente, ¿sí? Es decir, cuando tenemos estas interacciones con el público en general o personas en edad escolar, compañeros de trabajo, clientes u otros individuos y grupos. Son actividades que implican este contacto y exposición a fuentes con posibilidad de contagio. ¿Por qué? Porque hay esta interacción más seguida. Muy probablemente la mayoría de las organizaciones que hoy están
operando, que están laborando o que se consideran esenciales, se encuentren dentro de esta franja. Me refiero a las actividades particulares o privadas, ¿no? Sin embargo, también existe el riesgo alto y el riesgo muy alto de actividades con ocupaciones que tienen un potencial de exposición, ya sea a las fuentes conocidas porque están tratando directamente con personas contagiadas o están en lugares con una posibilidad, una probabilidad mayor de contagio, como lo son los médicos, enfermeras, paramédicos, técnicos médicos, médicos forenses, todo el personal del rubro de la salud y que están trabajando en constante, pues ahora sí que contacto con este tipo de riesgo, ¿no? Adicional están las de riesgo muy alto, que sigue siendo el área médica, pero ya están atendiendo a las personas que están atendiendo directamente a contagiados de COVID, ¿no? En las de riesgo alto probablemente sean médicos generales que todavía no tienen o no están dedicados de total porcentaje o su tiempo mayoritario hacia estas personas, pero sí las de riesgo muy alto son las que están atendiendo directamente la contingencia, ¿no? Entonces, hoy por hoy, esta es una de las claves para poderte, pues ahora sí, clasificar y saber en qué franja te puedes tú acomodar, ¿no? Y en el tema de la vulnerabilidad de las personas, encontramos dos rubros, lo que es el riesgo bajo o poco vulnerable y el riesgo alto o vulnerable. Esto es parte del análisis o del planteamiento que te vas a hacer interno en tu organización y en donde tú vas a encontrar que para riesgo bajo son personas que no tienen antecedentes de enfermedades crónico-degenerativas, que no tienen problemas en el sistema inmunológico, no está comprometido tu sistema inmunológico, o tienes personas que son menores a 65 años, ¿no? Todas estas personas están en la franja de riesgo bajo o poco vulnerable. Sin embargo, la franja de riesgo alto o vulnerabilidad son personas o adultos mayores de 60 años, que ya se considera de tercera edad, mujeres embarazadas o en periodos de lactancia, menores de 5 años, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas no transmisibles, ya sea hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, etcétera, y además personas con algún padecimiento o tratamiento farmacológico que les genere supresión del sistema inmunológico, ¿no? Les comento estas dos tablas y una forma de cómo medirlas, una pequeña tablita que nosotros estamos trabajando, les vamos a compartir, por eso tiene por ahí el icono de compartir, para que ustedes la puedan tener para consulta y también poder realizar su propia planeación. Entonces, es importante que sepan que existe una herramienta o por lo menos una guía de cómo poderte clasificar y saber cómo vas a operar y qué decisiones se van a tomar con las personas y con las actividades de acuerdo a este riesgo. Ya pasamos de la planeación, ya vimos qué es lo que tenemos que hacer, entonces ahora hay que aterrizarlas, hay que llevarlas al nivel de estrategias de control y de implementación. Vamos a ver la promoción a la salud, ¿no? Esto es algo que es de todos conocido, pero es importante que nunca lo pierdas de vista. Lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente, obviamente de manera personal, como comentaba el doctor Betancourt, hacia los objetos y superficies, o bien soluciones a base de alcohol gel al 70%, ¿no? En el caso de manos. Cubrirse la nariz y boca al toser o estornudar o con un pañuelo desechable o el ángulo interno del brazo, ¿no? Esta es básica. Acá hay uno de los temas que muy probablemente por cultura en algunos lugares sucede, pero no necesariamente en estos tiempos nos va a ser útil, ¿no? Que es el caso de escupir. Para la promoción de la salud no se considera algo benéfico el escupir y si es necesario hacerlo, hay que utilizar un pañuelo desechable, meterlo en una bolsa de plástico, cerrarla y tirarla a la basura y después lavarse las manos, ¿no? Esto es bien, bien importante el tema de no escupir, no tocarse la cara con las manos sucias, esto es algo sumamente necesario. Por ahí hemos visto números que las personas a veces se tocan la cara hasta 2000 veces en un día, ¿no? A veces no sabes ni por qué te la estás tocando, a veces es algo que, vaya, ustedes pueden contabilizar cuántas veces me he tocado la cara en esta plática, a veces es algo que ni siquiera tienes conciencia de ello, ¿no? ¿Qué es lo importante acá? Tomar conciencia
saber que con las manos sucias no, sobre todo nariz, boca y ojos, que son los medios por los cuales puede entrar la enfermedad, ¿no? Otra de las acciones o estrategias es limpiar y desinfectar superficies, como habíamos platicado hace rato, pero también sitios cerrados como transportes, ¿no? Oficinas o lugares para reunirse, salas de juntas y cualquier lugar donde haya tráfico de personas, ¿no? Además, algo muy importante, ventilar y permitir la entrada de luz solar. Existen o pueden existir lugares donde no haya ventanas que se puedan abrir o que pueda haber esta circulación de aire o que pueda haber la entrada de luz solar, ¿no? En ese caso, si es sumamente necesario usar estos lugares, tenemos que hacer la evaluación de si hay una circulación de aire artificial. No puede ser nada más el hecho de ahí está el mini split y que siga operando, ¿no? Hay que saber si hay entrada y salida de aire y de preferencia, si hay posibilidad, pues no utilizarlo, ¿no? Se consideran o se prefieren que sean lugares ventilados y que tengan entrada de luz. Y obviamente pues hay las de siempre, ¿no? Las que desde el inicio de la contingencia se han estado difundiendo, ¿no? Que es la sana distancia. Esto no hay que tomarlo a la ligera, hasta tiene a la superheroína esta de su sana distancia. Es importante evitar el hacinamiento, ¿no? Es decir, la aglomeración de personas en espacios. Obviamente garantizar que siempre exista agua potable y consumible para la limpieza de manos. Esto tiene que aplicar para todos tus sanitarios o todas las áreas de servicio sanitario, para los servicios, ¿no? No se vale nada más tener el sanitario y no tener agua y jabón. Adicional, pues obviamente hay algunas recomendaciones adicionales de sana distancia, como evitar las reuniones multitudinarias. De ser sumamente necesario, tienen que ser menores a 50 personas. De ser sumamente necesario, estas personas tendrán que tener la distancia de 1.5 metros, ¿no? Por lo menos, o más de distancia entre persona y persona. Ya habíamos hablado de establecer horarios alternados de comida, de uso de áreas comunes. Esto es algo que culturalmente nos puede complicar. A mí me ha tocado verlo hasta la actualidad. El saludo de beso, de mano o de abrazo es algo que, híjole, es bien difícil, es bien complicado, sobre todo entre personas que tienen amistad o que son familiares o que, pues vaya, tienen ciertos lazos afectivos. Es importante no saludar de beso, no saludar de mano, no saludar de abrazo. Por ahí está el saludo de puño, el de codo, el de pie. Es preferible, ¿no? Y en el caso de que en tu organización exista la facilidad de darles a los trabajadores un vehículo, ¿no? Para su transporte personal, es necesario que incremente el número de vehículos o la periodicidad en las cuales los horarios van a estar llevando a las personas, para evitar que haya muchas personas dentro del autobús, combi o sprinter o cualquier vehículo que hayan designado para esto. Es necesario, y además que este vehículo cuente con una ventilación, ¿no? No vaya a ser que esté todo cerrado y bueno, esté recirculando el mismo aire todo el tiempo, ¿no? Y finalmente, lo que se platicaba hace rato, ¿no? Ahora sí, ya lo vimos en planeación. ¿Cuál es la ejecución, no? Hay que tener un control de los trabajadores y clientes, terceros, visitantes, mediante la toma de temperatura, por lo menos, ¿sí? En donde se permita la identificación de personas con signos que tengan enfermedades respiratorias, tos, flujo nasal o dificultad para respirar. En la ejecución se tiene que realizar, pero se tiene que llevar también un récord de esto. No puede ser nada más, sí, ya se la tomé y tal, pero no sé cómo se llama, qué vino, cuándo vino, con quién tuvo interacción, ¿no? O sea, es un filtro donde se va a requerir tener un poquito más de detalle, ¿no? No es nada más, tuvo tanto de temperatura, fulanito de tal, ¿no? Es fulanito de tal, lo correcto sería fulanito de tal, vino a tal horario, se va a presentar con estas personas de tal área, se le realizaron este filtro de ingreso para llevar un récord al respecto de ello, ¿no? Y finalmente, ya dentro de la ejecución hay dos grandes rubros, en lo que sería el resguardo domiciliario corresponsable. Como su nombre lo dice, estamos hablando de personas, ¿no?, que toman decisiones en conjunto. Es la limitación voluntaria de movilidad
lo que estamos conociendo como la cuarentena, ¿no? Sabes que yo tomo la decisión consciente, no soy necesario, no, digo, habrá personas que no quieran estar en su casa, es entendible, habrá personas que no, yo prefiero ir a la oficina 2, 3 horas con tal de no estar metido en la casa. Miren, es algo de responsabilidad propia y para los demás, ¿no? Es necesario que durante la duración de la Jornada Nacional de Sana Distancia esto sea una prioridad y adicional hay que tener considerado que la persona tiene que recibir un salario, ¿no? No es nada más, bueno, ya se fue o ya lo mandamos y hasta nuevo aviso te vuelvo a requerir y a pagar. La ley considera que tenga una remuneración, ¿no? Entonces, no son vacaciones, no es un tema de que la gente disfrute en casa necesariamente, pero sí que se guarde, ¿no? Como bien dicen los eslogans, quédate en casa. Y finalmente el aislamiento, ¿no? Cuando ya tenemos un trabajador, una persona que en la organización tiene un contagio confirmado de COVID-19 o ha estado expuesto ante el agente biológico, tiene que ser separado 14 días, ¿no? Entonces, en estos 14 días sirven para considerar si hay de alguna manera síntomas que pudieran desarrollar ya la enfermedad o si hay ya la enfermedad desarrollada, el tiempo que sea necesaria la recuperación, ¿no? Aquí es importante que haya un tema de poder llevar el registro de las incapacidades y cuándo va a regresar la persona. No es nada más el hecho de ya se fue y a ver cuándo regresa. Y dentro de esta trazabilidad, porque aquí hay una palabra que tenemos que tener en consideración, es una trazabilidad de cuándo inicia, cuándo termina, con quién tuvo relación, a quiénes atendió, cuándo inició y cuándo termina. Antes de regresar esta persona a tu organización, tiene que tener obviamente el aval médico. No puede ser nada más, pues sí, ya no me dieron incapacidades o me dijeron que iba yo a estar incapacitado 20 días o 21 días y ya terminó, ya regreso. Tiene que tener este doble check donde el médico, la persona responsable de su salud, pueda darlo de alta, ¿no? Y esta persona pueda regresar a laborar o pueda regresar a las actividades. ¿Ok? Pues básicamente serían estas las medidas que están contempladas en el documento, son medidas de observancia, son medidas que, pues como les decía, inician con una planeación y se ejecutan, se tienen que documentar evidentemente y tenemos que tener en las organizaciones, pues obviamente un soporte de que se están llevando a cabo. Para este punto, volvemos a abrir el foro para preguntas y comentarios. Espero que haya sido de su agrado, que hayamos podido satisfacer de momento algunas dudas que hayan tenido y si generamos más dudas, pues para eso estamos, ¿no? Entonces, Ángel, si me ayudas, por favor, con esta parte. Hay 5 preguntas de momento. 2 de ellas tienen que ver con la efectividad del tema del filtro de ozono en el acceso. Si lo recomiendas y qué tan efectivo es. Es la primera de 5. Bueno, ok, mira, evidentemente yo no soy médico, pero sí he investigado un poquito al respecto, porque hubo una tendencia de estar instalando arcos de sanitización. Sin embargo, la propia Secretaría de Salud consideraba que no eran necesariamente efectivos, pero sí los de ozono. El ozono sí es muy utilizado, sobre todo en quirófanos, en el sector médico para realizar este tipo de sanitizaciones. Y tengo entendido, también le voy a dar un poquito la palabra al doctor Betancourt para que nos externe su opinión, pero yo tengo entendido que sí son útiles y sí ayudan en esta circunstancia. Doctor. Respondiendo a las preguntas sobre el ozono, no nada más son los pasillos, arcos de descontaminación, también hay generadores de ozono, vaporizadores también con ozono. De todos ellos, usualmente no se están recomendando, están siendo adoptados de forma particular como iniciativa de ciertas empresas. Puede utilizarse, sí, pero siempre detallando las características del ozono, cuándo se debe utilizar, cómo se debe utilizar,
el proceso mediante el cual o el tiempo mediante el cual se puede utilizar como biocida, o sea, cuánto tiempo tarda en eliminar el virus, es muy variable y va a depender mucho también de la literatura que se está generando ahorita. La información es cambiante día con día, incluso minuto a minuto. Los rangos de eliminación con la exposición del ozono son desde 30 segundos hasta 5 minutos. Entonces va a depender mucho de las características de cada uno de sus elementos con los que ustedes cuenten, ya sea cualquiera de los que yo haya mencionado, los vaporizadores, generadores, arcos o pasillos de descontaminación. A su vez también deben de considerar las enfermedades que tengan cada uno de sus colaboradores, debido a que el ozono también puede generar impacto a la salud de las personas que tienen asma. Entonces, todas esas cosas son cosas que se tienen que considerar por el área o quien se encuentre encargado del área de la salud en su empresa. Aprovechando, doctor, aquí dos preguntas que tienen que ver con el ozono. Una de ellas dice, tengo un ozonificador o purificador de aire en una oficina cerrada con aire acondicionado. ¿Sí ayuda esta medida? Y bueno, la siguiente es del ingeniero Roberto Ruiz. ¿Cómo funciona el ozono para asegurar la sanidad? Ingeniero, por favor, contéstame en privado si el doctor acaba de responder tu pregunta, puesto que escuché unos comentarios que creo se asientan bien a tu cuestión. Adelante, doctor. Ok, perfecto. Primero, lo del ozonificador o purificador de aire. Puede llegar a ayudar, sí, sobre las superficies en las que entre en contacto. Pero el detalle con las oficinas cerradas que tienen aire es que usualmente cuando hay gran concentración de personas, todavía se podría generar cierta particulación de lo que son las gotas de saliva, generando mucho, se le denomina flush o flush. Este flush es el que nos representa gran impacto y la medida que nosotros intentamos mitigar con la sana distancia. De ahí que en los hospitales, sobre todo, se tomen también no nada más la presencia de lo que son los aires acondicionados, sino también los eliminadores de aire. Esto en una sola dirección. Si no cuentan con estas medidas, va a ser algo complicado que el ozono o la zonificación pueda llegar a generar cierto impacto. El ozono, por sus características químicas peculiares, es que genera cierto daño a la membrana que tiene el mismo virus, lo cual, una vez dañando la membrana, disminuye su característica de poder infectar a alguna persona que se esté expuesta. Son las dos preguntas que se me hicieron. No sé si contesté tal cual las... Gracias, doctor. Permíteme, aprovechando tu participación, ingeniero, también vamos a escuchar las dos preguntas, van direccionadas al uso del cubrebocas. La primera de ellas es, ¿qué hacer cuando se desocupa este equipo, el cubrebocas? ¿Qué tratamiento darle? Y la siguiente también que corresponde al cubrebocas, si es obligatorio en el personal que sirve alimentos. Respondiendo primero a la segunda pregunta, porque creo que va enlazada al interés de muchas de las personas, lo que es el cubrebocas debe de ser obligatorio, debería de ser obligatorio para cualquier persona que utilice o que tenga cierta relación con productos a ingerir, o incluso también se sugiere con base a la CDC, que ya lo mencionaba, que es el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, para aquellas personas que se van a exponer a sitios donde hay gran cantidad de población. Estos cubrebocas no necesitan ser N95. Los N95 están específicamente diseñados para otros tipos de exposiciones. En este caso, para evitar el desabasto, se les recomienda a ustedes incluso poder utilizar los cubrebocas desechables o, en su defecto, también los cubrebocas hechos de tela. No sé si me podrías repetir la otra pregunta, licenciado. ¿Qué tratamiento darle una vez que se desocupan a esos cubrebocas? ¿Cómo se deben de disponer estos cubrebocas? Nunca deberán de ser tomados de la parte frontal, debido a que es el sitio donde más se van acumulando estas partículas.
Lo que son los cubrebocas deben de ser, como ya bien se señaló, desechados en contenedores especiales para evitar la contaminación por la manipulación de la basura. Para la persona que esté manipulando también la basura, deberá de realizar lavado de manos frecuente. Algo que suele ser también motivo como de duda es que si tal vez pudiera llegar a manipularse o a realizarse algún procedimiento en específico con base a los cubrebocas que se están utilizando dentro de la empresa, probablemente sí, pero sería un procedimiento interno. Y posteriormente, en caso de ponerse muy rigurosa la situación con base a lo que se está señalando por Secretaría de Salud, se le debería de dar un manejo y almacenamiento con base a la empresa que colecta el RPBI si se tiene un registro de RPBI. Usualmente no es necesario. ¿Por qué? Porque el virus no dura tanto en ciertas superficies. Si bien llega a durar vivo desde 2 horas hasta 9 días en algunas superficies, la temperatura sí puede llegar a influir. Además, el tipo de superficie también influye mucho. Entonces, la disposición es como si fuera una basura en general, nada más con un lugar en específico donde se tiene que desechar. De ahí en fuera no hay más que hacer. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta. El ingeniero Julián pregunta si para el calzado se puede implementar en los accesos tapetes pediluvios con una sustancia clorada para sanitizarlos. Si es recomendable. Es una excelente pregunta. Bueno. Ya estás. Te escuchamos. Ok, es una excelente pregunta la de los tapetes. Puede realizarse, también en otros lugares está desempeñando, implementar un área en donde se almacene el equipo de protección personal, en este caso el calzado, para ciertos colaboradores o incluso estar recalzado una empresa, otro calzado fuera de la empresa, pero en efecto también puede funcionar esa medida. ¿Sí me repites la segunda, licenciado? Sí, básicamente era esa la que había hecho, el acceso, nada más que no sé si puedas repetir tu respuesta porque se escuchaba entrecortado y intuyo que el foro no alcanzó a escuchar bien la respuesta. Te repito la pregunta. Perfecto, disculpen. Sí, el doctor comentaba que es una muy buena medida para sanitizar el calzado y que inclusive otra de las medidas adicionales que se pueden llevar a cabo es tener áreas en las cuales el calzado foráneo o que se usa en el exterior se pueda almacenar y poder tener un calzado interior en las organizaciones para evitar el tener que usar el mismo calzado en todo el proceso o todo el día, ¿no? Y esto evita también el hecho de traer calzado sucio en el exterior y proteger tu instalación. Muchas gracias. Las siguientes 2 preguntas tienen que ver con las incapacidades, las voy a integrar. La primera dice, ¿la incapacidad se registra como enfermedad general o tiene alguna clasificación diferente ante el IMSS? En caso de hablar de las incapacidades, también preguntan si hay algún formato que deba llenarse. Sí, de acuerdo. Miren, este es uno de los temas que causó bastante polémica hace unas semanas, porque el director de prestaciones económicas del Seguro Social comentaba en una de las conferencias de prensa del subsecretario Gatell que se pueden tomar como incapacidades por riesgo de trabajo. Sin embargo, aquí lo que tenemos que ser claros es cuándo aplica como riesgo de trabajo y cuándo aplica como enfermedad general. Esto depende totalmente si se puede comprobar que el contagio es por la actividad o dentro de la empresa. Si en todo caso existe un contagio externo por familiares o vamos a llamarle del tipo social, tendrá que ser catalogado como enfermedad general.
¿qué formatos se van a llevar a cabo? ¿Qué formatos juegan en esta situación? Pues los mismos de cualquier tipo de incapacidad, lo que es la ST7, en el caso de que la persona haya ido a reclamar al Seguro Social su incapacidad como un riesgo de trabajo, ahí juega el tema del llenado de la ST7. Obviamente vienen las incapacidades y si es calificada como sí de trabajo porque las circunstancias así lo señalan, pues tendrá que tener todo el tratamiento normal de un riesgo de trabajo y como sabemos, pues tiene una afectación a la prima de grado de riesgo de la organización. En el otro caso, pues es un tema de enfermedad general y donde ha habido preocupación en algún sector laboral es en el tema del pago de incapacidades, puesto que las incapacidades de enfermedad general se pagan al 60%, posterior al tercer día, es decir, los primeros 3 días no tienen un pago por parte del seguro, a partir del cuarto día en adelante la persona recibe el 60% de su sueldo, ¿no? Es por eso que todos estos filtros, todos estos temas de control son bien importantes, tener esa trazabilidad y tener toda la información para poderle dar contestación, si es necesario, a el Seguro Social ante una incapacidad, ¿no? Entonces, espero haber contestado la pregunta, pero va hacia ese rubro, ¿no? ¿Alguna otra más, Ángel? Sí, hay una pregunta adicional. ¿Las personas que están controladas de su diabetes e hipertensión tienen el mismo riesgo? Ok, bueno, yo tengo una respuesta, pero me gustaría que el doctor Betancourt nos comente. Independientemente de que esté controlada o en descontrol la enfermedad, ya representan por el simple hecho de tener esa enfermedad un factor de riesgo. No por el tener la enfermedad controlada significa que tu organismo actúa de la misma forma. Esta enfermedad se presenta a lo largo de muchos años y como se presenta a lo largo de muchos años, pues el impacto a la salud ya está. Entonces, sí representa el mismo riesgo. Es por eso que comentaba yo hace rato el tema de las tomas de decisiones, ¿no? Cuando ya tienes clasificado el riesgo de tu personal o de tus colaboradores, ahí es donde tienes tú que saber qué decisiones vas a tomar con ellos, ¿no? Entonces, gracias doctor, es bien importante tener considerado que enfermedades crónico-degenerativas en control o descontrol tienen el riesgo elevado. Última pregunta. Dice, ¿se tiene que dar un tiempo de cuarentena para tales residuos? Estamos hablando de el momento en el que hablaban de los cubrebocas. ¿Y qué tiempo recomendarían tenerlo en cuarentena antes de disponer de ellos? ¿Cómo fundamentarlo? Ok. Bueno, adicional a lo que comenta el doctor Betancourt, en este caso tienen que ser tomados como un RPBI, o sea, es parte del protocolo, ¿no? O sea, es decir, van a tener un confinamiento especial, una disposición especial, y esto tiene que ir ligado de lo que viene siendo la propia autoridad, ¿no? El tiempo que tienen determinado. No sé si me ayudas ahí, doctor, ¿qué tiempo considera o está considerado para esto? No hay ningún tiempo determinado. El único manejo es la disposición, ya como lo hacías enfático hace rato en algún lugar en específico, un protocolo interno, un procedimiento interno de ser muy estrictas las necesidades para la disposición justamente de estos, de este material que ya no se va a utilizar. Pero como tal no hay nada en cuanto a tiempo determinado de forma oficial, ni tanto en bibliografía nacional como internacional. La pregunta que hace por ahí Roberto, si pueden mantenerlo de una semana o 2 meses sin sanción, pues de momento no está considerada sanciones por la disposición de estos materiales de uso personal. O sea, ¿por qué? Porque estamos hablando de guantes, cubrebocas, caretas. Es como si dispusieras equipo de protección en tu empresa, pero obviamente que no va a ir mezclada con la demás basura o con los demás residuos, ¿no? Entonces,
como tal, no está considerado, como bien comentaba el doctor en la bibliografía ahorita, algún tipo de sanción al respecto de mantenerlo una semana o dos contigo. Lo que sí se requiere es el almacenamiento especializado, o sea, el no tenerlo como si fuera cualquier tipo de residuo, ¿no? Eso es lo que sí, en algún momento dado, sí te pueden observar. Perfecto, son las preguntas que faltaba contestar, ingeniero. Doctor, les agradezco. No sé si hay algún tema adicional, ingeniero, que comentar. Pues de mi parte solamente agradecerles a todos el haberse conectado, el acompañarnos el día de hoy a nuestra primera webinar. Es muy contento y muy a gusto de haberles podido brindar un poquito de información de lo que nosotros conocemos, a lo que nos hemos especializado. Invitarlos, si por ahí hubiera más preguntas, más dudas, por ahí está, ahorita vamos a volver a poner nuestros datos de contacto. En un momento dado estamos abiertos a la orden y si se necesita, pues estamos para ustedes, ¿no? Entonces, digo, por mi parte sería todo, un agradecimiento a todos y esperemos vernos en otra sesión. Muy bien, foro, agradeciendo a nombre de todo el equipo que está detrás de la pantalla que ustedes pudieron observar el día de hoy. Agradecemos profundamente el espacio que están destinando para esto. Los invitamos a continuar, siguiendo las redes sociales, puesto que vamos a tener una sesión webinar similar a esta la siguiente semana, por si hay personas que crean que deben tener los ojos puestos y la atención puesta en estos temas. Con mucho gusto vamos a compartir el espacio. Asimismo, les comento que va a ser una constante del instituto el tener el espacio de los webinars abiertos para compartir esta información. Y nuevamente, sin más, quiero agradecer el tiempo que están invirtiendo, desearles a todos que tengan salud y por aquí vamos a seguir presentes a la orden, al pie y a la orden. Muchas gracias a todos y que pasen excelente tarde.